Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla de Romancero Talks, episodios nacionales. Hoy tenemos a Pello Riaño y vamos a hablar de su libro Borbones y Membrillos, la familia irreal de Antonio López. Hola, Pello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Antes de comenzar esta charla, quiero agradecer también a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por su apoyo en este nuevo ciclo de charlas Romancero Talks. Pello es historiador del arte y periodista. Actualmente escribe en la sección de cultura del periódico eldiario.es. Sus últimos ensayos culturales sobre el arte público han abordado la construcción de un icono, la otra Gioconda, publicado en 2013, o el feminismo y las artistas no estudiadas de los museos, con las invisibles, publicado en el año 2020, o el patriotismo en la vía pública con decapitados, publicado en 2021, y en 2021 también escribió este libro del que vamos a hablar hoy, que es El símbolo de la monarquía y está publicado por Lengua de Trapo. A las personas que estáis viendo este ciclo de charlas o que habéis visto los episodios anteriores, ya sabréis quiénes son Lengua de Trapo, es una editorial decana de la lengua española, echó a andar en el año 1995, lleva más de 20 años publicando la literatura que queremos leer, y el 2021 empezaron con este nuevo ciclo de charlas, de libros, episodios nacionales inspirados en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Hola, otra vez, Pello. Voy a empezar a hacerte muchísimas preguntas sobre este libro. Qué Y la bien, primera Jorge. pregunta, que es la pregunta que he hecho a otras escritoras y otros escritores de esta serie, es ¿cómo fuiste invitado a participar de esta serie de episodios nacionales? ¿Escogiste tú el tema del que hablar? ¿Había una lista de temas? ¿Tú escogiste el cuadro de Antonio López? Sé que ya habías escrito un artículo publicado, no recuerdo dónde, pero titulado Borbones y Membrillos. Bueno, Corrígeme más o si me menos, sí, sí. equivoco. Pero bueno, A cuéntame. ver, no, bueno, o sea, hablaba con Jorge Lago de episodios nacionales mucho antes de que arrancara el proyecto. Él y yo quedamos eh, hace muchos años a hablar sobre este proyecto y no terminaba de salir. A mí es algo que me interesa mucho, ¿no? La cultura como, como marca política, como reflejo político de una comunidad. Me interesa mucho que sepamos ver la política en la cultura, que dejemos de creer que la cultura es un ente autónomo al margen de la política, ¿no? Y solamente belleza y nada más que belleza. Porque, bueno, eso en realidad es un engaño, un placebo que funciona para quien no quiere ver. Claro, entonces la cultura me interesaba mucho desde ese punto de vista, como si fuera un cromo que ilustra la historia. Ujú. Esto a los historiadores del arte a mí no, pero quiero decir, esto es lo que más me interesa de la historia del arte, como objeto de ilustración de los acontecimientos y de los aconteceres, ¿no? Ujú. Todos los sucesos que como comunidad tenemos se van reflejando en la cultura. Hay hechos históricos y producen unos hechos culturales. A mí ese registro es el que me interesa investigar. Entonces, claro, episodios nacionales era algo que lo que venía pensando y trabajando durante mucho tiempo. De hecho, la última vez que nos sentamos antes de ya de ponerme a escribir, le llevé una lista a Jorge de eventos históricos y culturales. Bueno, que podríamos haber estado o podríamos seguir escribiendo uno al año, ¿no? Pero bueno, creímos que este era el más pertinente, Ujú. porque por muchas razones. Por una, porque es un cuadro que está en activo, está activado increíblemente, porque recibe en Palacio Real,
cuando la primera pintura que te encuentras cuando llegas a hacer la visita a Palacio es este cuadro, La familia de Juan Carlos I, en la sala de alabarderos, en el palacio de Felipe VI. Entonces no te recibe la familia del actual rey, te recibe la familia de un rey abdicado y fugado a Abu Dhabi. Entonces esto ya era muy pertinente publicar en 2022 este libro porque es un hito, una marca, un mojón en el camino que subraya o que deja una lectura de lo que está ocurriendo hoy. Un testimonio de cómo hemos llegado hasta este punto. Es decir, un cuadro que no ha sido desactivado, aunque su protagonista sí, que ha sido desactivado además por su propio hijo, ¿no? El heredero. ¿Cómo ha llegado además Antonio? Por un lado, esta es la perspectiva del que mira, del 1,5 millones de visitantes que llega a Palacio y se encuentra con esto. Y es muy curioso asomarse a las reacciones que produce el cuadro, porque lo que era un homenaje se ha convertido en una caricatura. Por el propio personaje, por el propio protagonista y el resto de la familia. Entonces, no hay una relación de admiración por parte del espectador. Es más una relación de sarcasmo, de ironía. Y por otro lado, me interesaba mucho el creador, Antonio López, el que mira y el que hace. Porque, claro, en esos 20 años en los que tardó en construir este relato que iba a ser un homenaje para Juan Carlos, en esos 20 años ocurre el desmontaje, ocurre la decepción borbónica. Sobre todo ocurre la decepción juancarlista. Cuando presentó en 2015 el cuadro, finales de 2014 el cuadro, 6 meses después de que Juan Carlos abdicara, por cierto, o sea, ya es un cuadro que nace invalidado. Cuando presentó el cuadro Patrimonio Nacional, los medios nos centramos mucho en la anécdota de los 20 años, que es una anécdota muy importante si ubicas ese contexto histórico, si lees lo que ocurrió del marco hacia afuera, no lo que ocurre del marco hacia adentro, porque lo que hay en el lienzo son esos 5 personajes, que ahora hablaremos de la composición, porque las informaciones pintaron, ¿no? Influyeron en el desarrollo de esa composición. Pero esos 20 años fueron muy importantes porque estuvieron actuando en el pintor, en el artista. Y a mí esto era lo que más me interesaba, cómo el arte no es una creación autónoma de su tiempo, cómo es una construcción heredera, reflejo, hija de todo lo que está ocurriendo. En el caso de Antonio López, además, tenemos fotografías de cómo en los años 90, cuando le encargan la obra, él había compuesto con las infantas cerrando el grupo, y eso lo mantuvo prácticamente hasta 2010. 2010, 2011, tenemos a la infanta imputada declarando en los tribunales, la infanta Cristina, con el caso Nos, con Urdangarín, y ahí empieza ya el declive. Y eso repercute en la composición del cuadro, hasta tal punto
en realidad se generan dos equipos. Se genera el equipo o dos coronas, la corona de Juan Carlos y la corona de Felipe. Y la portada, que es una creación de último minuto, porque no era esta, la portada original no era esa. La portada original era la cara de Juan Carlos, era un primer plano y la prohibió Antonio López. Porque, bueno, nosotros, la editorial pagó los derechos, compró la imagen a Patrimonio Nacional, pero los derechos de explotación tiene que dar el visto bueno el artista. Uh-huh. Y el artista se negó a esa portada, que es un caso bastante curioso dentro de, bueno, de la historia del arte escrita, un libro que no puede reproducir el cuadro del que trata, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, a pesar de ese inconveniente, en ese silueteado de figuras rojas sobre fondo amarillo, destaca todavía mucho más la separación de Felipe de su madre, la separación de la corona de Felipe de la corona de Juan Carlos. Todos los personajes, el resto, los cuatro, están unidos, uh-huh. pero él no tiene ningún vínculo. Y además tiene una escala completamente distinta al resto. Y así el cuadro, que tenía que ser un homenaje a Juan Carlos, se convierte en una salvación, en una operación de salvamento de Felipe, ¿no? En el último momento. Claro, en esos 20 años, cuando en el 93 se empieza a pintar el cuadro, el CIS dice de los Borbones que están casi en un sobresaliente, 7,8. Cuando entrega el cuadro, están en un 3,7, un 3,8. Y esa es la gráfica de esos 20 años, ¿no? Un declive total desde los fastos del 92, máximo apogeo del juancarlismo, ¿no? Del campechanismo a tope, hasta la abdicación. Uh-huh. El libro llegó a las librerías hace 3-4 semanas. Sí. El cuadro tardó 18-20 años en pintarse. Otros libros que han sido publicados en episodios nacionales se les ha metido dentro de una nube o de un concepto, digámoslo como textos generacionales o coming of age. Y hablo de Soñó con la chica que robaba un caballo, de Sabina Urraca, o Los Alpes Marítimos, de Vicente Monroy, e incluso Hotel Madrid, Historia Triste, de Rocío Lanchares. Y después de haber leído tu libro, he encontrado que también podría, ¿no? He entendido que también podría formar parte de esa nube de coming of age, pero a un nivel metageneracional o a nivel país, ¿no? Porque habla de eso precisamente, de esos 20 años que han transcurrido desde que el encargo fue hecho por Patrimonio Nacional hasta que se presentó el cuadro. Y en esos 20 años hemos pasado de la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, las bodas reales, a Botsuana, a los problemas fiscales del rey, los divorcios, Botsuana, amantes, y un largo etcétera. Y claro, en realidad el libro representa el coming of age de una sociedad que es la española respecto a su jefatura de Estado. Es muy interesante esto porque, claro, lo generacional del libro es el desengaño. Y como tal es algo transversal, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a los que ya no somos tan jóvenes, pero sobre todo les ha pasado a nuestros padres. Uh-huh. Yo creo que la decepción... Nosotros ya veníamos desengañados. Sí, eso sí que es verdad, sí. Con la cultura de la transición ya estábamos bastante espantados. Y posiblemente este libro pues tenía que escribirlo alguien impertinente con toda esa generación, ¿no? Que digamos que ya estuviera un poco curado de ese desengaño.
Pero sí, generacionalmente creo que el fracaso del juancarlismo es más un proceso histórico que un proceso generacional, claro. Aunque también por eso, por lo que dices, no lo había pensado, estoy improvisando, pero es cierto que esa impertinencia a lo mejor es la nuestra, ¿no? A lo mejor lo que nos une o lo que une a los... Yo nací en el 75, ya Franco había muerto un mes antes de mi nacimiento, o de cuando yo nací, y yo creo que en ese sentido ya estábamos trabajados en la decepción, ¿no? Yo recuerdo perfectamente toda la fanfarria del 92, la Expo y Barcelona. También recuerdo los movimientos que hubo contra la Expo y que ese es otro gran capítulo de la historia de este país. Pero sí, si tuviera que encontrar un elemento generacional en el libro, probablemente fuera la impertinencia, no tanto el desengaño. El desengaño creo que es más como histórico, ¿no? El proceso histórico de un país. Pero el particular de mi generación creo que nos hemos atrevido a negar lo que nuestros mayores estaban contándonos como si hubiera sido una salvación, ¿no? Recuerdo una de esas horrorosas obras de Pérez Reverte en la que venía a decir que era un libro que escribió para niños, era la guerra civil contada para niños. Una barbaridad, que por supuesto que yo no daré a leer a mis hijos, ¿no? Pero al final el último capítulo venía a decir que, y entonces el rey nos salvó a todos. Bueno, entiendo que esa es la postura de esa edad y de esa visión y de esa visión tergiversada. Pero creo que nosotros ya no estábamos ahí. No, completamente no. Me gustaría hablar de la estructura del libro porque cuando lo recibí me pareció una estructura muy curiosa. Está estructurado en nueve capítulos. Algunos de sus títulos son Icono corrupto, una familia irreal, Se armó el Belén o El patriarca, por citar algunos. Pero lo que más curiosidad me despertó fue que está escrito con frases muy cortitas, con oraciones muy, muy, muy cortitas, como si fuesen versos. Sí. No son versos, porque, bueno, podrían ser versos. Un verso libre, ¿no? Sí, Podría ser yo a veces he pensado que era como un ensayo versificado, un epigrama, no sé. Sí, y me gustaría preguntarte... ¿A ti qué te ha parecido esa solución? Me gustaría preguntar por qué y cómo llegaste a eso. Las preguntas las hago. No. ¿Qué me ha parecido? Es muy fácil de leer Sí. y me parece... Es súper interesante porque es... Como partimos de un libro que no es novela, pero hay mucha ficción, pero también es una especie de ensayo, me pareció esa forma de acercarse a contar los relatos muy interesante. Pues Muy, te muy diré que es muy fácil de leer, pero es muy difícil de escribir. Luego, Bueno, yo no lo es... tengo lleno de notas, Pero de subrayados, de círculos, de Sí, estrellas. ahora quiero decir, no me quiero apuntar ningún tanto, pero ahora te cuento dónde han estado las dificultades. Y por otro lado, no hay ni una gota de ficción. Es Bueno, todo claro. pura crónica periodística, puro ejercicio ensayístico y claro, por supuesto, reflexión historiográfica, ¿no? Eh, ¿Por qué digo que para mí fue complicado? Bueno, me costó mucho encontrar la voz. Yo tenía todo el planteamiento, sabía perfectamente lo que quería contar, el razonamiento, la argumentación, lo tenía claro, pero no tenía la voz.
y estaba un poco aburrido de los últimos ejercicios que había hecho, ¿no? Y de lo que estaba leyendo también. Entonces, un día volví a un libro que publiqué en 2008 que se titula Todo lleva carne. Es un libro que publiqué en Caballo de Troya con Constantino Bertolo. No había vuelto a leerlo desde 2008. Me impresionó mucho la lectura por encontrarme con aquel pello, ¿no? Con esa voz, claro. Claro. Y, y eh, aquello fue un ejercicio muy, ¿cómo decirlo? Fue un ejercicio de investigación y, y era una voz muy plural. Entonces, de todas ellas encontré algo parecido a esto. Era una voz muy escénica, muy teatral, muy machacona, muy, muy en titulares, ¿no? Muy reflexiva al estilo Sánchez Ferlosio, incluso Georges Perec. Y el problema mayor, o sea, y lo vi y aquello funcionaba, iba muy rápido hasta que dejaba de ir rápido. Porque al ser un problema, al ser un ensayo histórico, eh, va saltando de atrás a adelante, viene, va, y en ese hilo desprovisto de retórica, desprovisto de lo que hace, de la grasa que enjuga el relato de manera tradicional y que lo facilita, que construyes con párrafos, que no pasa nada si te vas de 2021 a 1993 de un párrafo a otro porque lo estás explicando. Aquí no hay apenas margen para la explicación. Entonces, lo más complicado era que todo fluyera, que no hubiera saltos, que en la lectura no te cayeras a un vacío y dijeras, ¿de dónde venimos? ¿A dónde hemos ido? No te pierdes leyendo el libro, eso es verdad. Y sin embargo, vas hacia la iconografía de la monarquía, te vuelves hacia los trabajos de Velázquez, de repente estás en la Puerta del Sol con Antonio López rodeado de gente. Era una camisa de fuerza, pero no me ha impedido moverme. Mira tú qué imagen me acaba de salir. El cuadro fue un encargo de Patrimonio Nacional, como hemos dicho, a Sí. Antonio López, para celebrar el esplendor borbónico post-1992 o los 90 en España. Y una de las cosas que más me han sorprendido de la lectura del libro, y también ya sabiendo de qué iba el cuadro, y bueno, yo estudié Bellas Artes, entonces también tengo algún conocimiento sobre arte, me pareció interesantísima el pintor que escogieron para hacer un retrato de corte, ¿no? Escogieron un pintor que no pinta la realidad, porque esa realidad no existe. Entonces, escogieron un pintor para pintar a unas personas cuando él no pinta seres humanos. Y digo interesantísimo cuando en realidad creo que es un patinazo muy grande. Sí. Fíjate que la idea era buena. Quiero decir que para hacer pasar por real a una familia que no existe, lo mejor es encargárselo a un pintor, al pintor popular, más popular de España, que es, además es realista, claro, como no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces, debieron de pensar, de creer que todo aquello que tocara Antonio López se convertiría en verdad. Pero lo que no esperaban era que el personaje que tenía que tratar Antonio López iba a derrotar a la ficción. E iba a ser tan desmesurada su vulgaridad, iba a ser
tan exagerada su presunta corrupción que al final termina siendo derrotado Antonio López y toda la verdad que podía otorgar al cuadro. Por otro lado, Antonio López acepta un encargo que, como dices, es una operación imposible para él. Bueno, tarda 20 Nunca, años. nunca había hecho una familia de 5, de cuerpo completo. En los años 60 se acercó a un matrimonio por encargo, que vino una señora a la que se llamaba Angelines y su marido, y hizo como un retrato de pareja de medio cuerpo. Pero estuvo 6 años para resolverlo. Y al final, cuando lo entrega, la pareja se había separado. Entonces, bueno, hubo lo de Antonio, que es muy interesante todo eso. Y por otro lado, o sea, él no pinta la figura humana, no pinta familia, y no pinta desde la fotografía, porque odia la fotografía, porque él dice que engaña la realidad. Y la condición principal del encargo es que no va a trabajar con ellos en el estudio, que no va a hacer nada del natural, que le van a hacer unas fotografías y que con esas fotografías tire para adelante. Él, que quería ser Velázquez y estar en la corte y relacionarse con la familia, y ahora tomo bocetos de una infanta o de la reina, y luego voy y en realidad llegaba a Palacio, le metían en un cuarto que llamaban el cuarto de las patatas, que no tiene nada que ver con lo que te estés imaginando ahora mismo, porque era un espacio espectacular, con una luz increíble, con vistas al campo del Moro y la casa de campo, pero era un cuarto por donde no pasaban los reyes, por donde no se encontraba con ellos. Entonces, bueno, iba allí a pintar imagino que por estar en Palacio, pero en realidad la mayor parte del tiempo del trabajo fue en su estudio, ¿no? Eso sí que sí que es un cuarto más angosto. No pintó del natural, no sabía pintar familias ni humanos, y no tuvo relación. Y él quería. Entonces, lo único que le dijo Juan Carlos fue: quiero una familia española. Claro, este era el motivo del cuadro. Y en la tradición pictórica del retrato real, la característica propia de este cuadro es que no hay oropeles, no hay terciopelos, no está el toisón de oro, no, No hay joyas, no son no los... hay no hay ningún motivo de riqueza, no hay esa exagerada recreación de la corona en toda esa aparatosidad. Es una familia vestida de calle, probablemente de un barrio de Salamanca, no, evidentemente no es Aluche, pero, o Carabanchel, pero, o sí, bueno, yo que me crié en Aluche y en Carabanchel, no he visto esta familia española por ningún lado, pero ellos querían acabar con toda la pompa tradicional y no levantar sospechas, convertirse en unos más, en alguien más de la calle, que es la idea clave y la idea básica de campechano, ser uno más, aunque no lo sea, engañar con que es uno más de nosotros, pero es la persona más ajena a nosotros, probablemente sea la familia menos real de toda España. El otro día salía la infanta diciendo que los jóvenes, ¿no?, que lo iban a pasar muy mal en los próximos años.
Es indecente que una persona que no va a tener ni un problema en la vida de este tipo, pues salga dando voz a una realidad que está completamente al margen. Pero esa es constantemente la intención de la monarquía, no levantar sospechas. Claro, ¿quién te va a construir la coartada perfecta? El pintor realista. Porque trabaja con la verdad y solamente puedes creerle, no te va a engañar. Pero eso es, claro, lo que construye en realidad no es un cuadro, no es un retrato, construye una pantalla sobre la que se proyecta el ideal de esa familia. Es un cuadro netamente propagandístico, fracasado como propaganda. Bueno, sí y no, porque creo que comparándolo era una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero Sí, dale, dale. en el libro se habla de Goya, Sí. escribes sobre Goya, Velázquez, los pintores de corte, cómo ellos convivieron con esas familias y tuvieron, contaban con la complicidad, ¿no?, de esos reyes, de esas reinas, infantes, etcétera. Y es lo que, como has comentado, Antonio López quería. Eso les permitió tanto a Goya como a Velázquez retratar a esas familias de una forma, hacer unos retratos de carácter. En Sí, la familia de Carlos IV, la persona que está en el sí. centro del cuadro es la reina. Él sale pintado de una forma, bueno, pues es persona mayor, fea, obesa, real, muy realista. Um, y creo que este cuadro al final sí que también pasará, por decirlo así, a la historia, porque representa algo que nos querían hacer creer y que no ha sucedido, que al final las pátinas han caído y estamos viendo cómo era esa... Fíjate que Antonio dice una cosa de este cuadro y de ellos, y es que no quiso meterles en problemas. Comparado, por ejemplo, con Goya, ¿no? Él lo compara con Goya y reconoce que no ha querido maltratarlos. Uh-huh. Pero, claro, es de una asepsia tan grande que son regios y rígidos, son muñecos de cera. En Mm. realidad es como si entras en la sala del Museo de Cera de Madrid si hubiera un mínimo de calidad en el museo a la hora de representar la realidad, ¿no? Y no personajes que no se parecen a los que representan. Pero bueno, podrían ser unos personajes de un museo de cera bueno. Y eso es fruto también del tratamiento de la condición sine qua non que le pusieron y que él aceptó, porque no tienen matices. Tienen una lejanía total. De hecho, hay pies que parecen dos pies izquierdos. Hay detalles de los tonos en el tratamiento de las caras y de los pelos, del cabello, que es de una planitud máxima, ¿no? Lo más interesante a nivel plástico de este cuadro es el fondo, la construcción de ese espacio vacío con un golpe de luz que entra por la izquierda y todo ese entramado que él utiliza para levantar el cuadro, ¿no? Con sus cuadrículas, sus anotaciones y probablemente lo que no vemos, cómo ha ido evolucionando el proceso pictórico hasta llegar a la imagen final y que veremos cuando se hagan reflectografías del lienzo de cómo ha ido cambiando Felipe para adentro, para afuera, ¿no? De hecho, tú dices en el libro, escribes que el cuadro no es un retrato pictórico, un conjunto escultórico. Claro, sí. Sí, es que ya te digo que son muñecotes de lo fríos que son, ¿no? Fíjate que estos días, pensando sobre esto de la familia real, que creo,
es la base del libro, pero no le había dado tanta importancia. Sí que en un momento nada, arranco con este capítulo en el que hablo precisamente de eso, ¿no? De que el matrimonio es la integridad de la corona. Pero claro, ese matrimonio está roto desde hace muchos años y él sigue pintándolo. Y hay un momento muy interesante cuando se presenta el cuadro en el que el Juan Carlos de mentira y el Juan Carlos de verdad se encuentran. Y el Juan Carlos de verdad mira desde abajo, ¿no? A la pared donde está colgado el Juan Carlos de mentira, y le mira y, y claro, y lo que está viendo es un ideal fracasado. Es el ideal al que nunca llegó. Es una familia bien compuesta, bien avenida. Él no tiene mácula de ninguna corrupción, no ha ido a Botsuana a matar elefantes y se ha roto la cadera, no ha querido marcharse con Corina con 100 millones de un rey árabe e iniciar una nueva vida al margen de la que tiene con su familia. O sea, de repente está mirando un proyecto frustrado, que es el Juan Carlos de Antonio López. Mm. Y en ese momento se hace tan vulnerable y tan débil ese rey emérito e inviolable. Es curioso cómo la familia en ese instante termina de derrumbarse por completo. Cómo esa familia irreal que Antonio trata de mantener viva ya no tiene ningún sentido. Y ante nuestros ojos no puede caer más que en el puro y duro sarcasmo. Mm. Es decir, pero ¿qué nos estás contando? Sabemos perfectamente todo este engaño. O sea, es una publicidad que no llega a su misión final, que es engañarnos. No es publicidad engañosa por culpa del protagonista, porque ha desmontado todo el engaño. ¿De qué manera? De la manera que se desmonta a partir de este cuadro los retratos reales. Y es que hasta Juan Carlos I, ningún Borbón, ningún rey, ni Austria ni Borbón, tuvo que enfrentarse a un relato visual paralelo. Es decir, el fotoperiodismo, la información, no llegó a tumbar a Alfonso XIII. El fotógrafo que acompañaba a Alfonso XIII recreaba sus inauguraciones, documentaba su presencia en público, pero no trascendía a lo privado e íntimo. Y esto nosotros sí lo hemos visto. Y contra eso, la pintura y el retrato real como género no tiene nada que hacer, porque la verdad se lo come todo. Entonces, tú ves este cuadro y estás viendo la foto del elefante abatido detrás del monarca con la escopeta o al tipo con la gorra de béisbol dada la vuelta en una parrilla y el hijo de Corina a su lado, y entonces no te puedes creer nada. Mm. No funciona. Se deshace la pintura. Me gustaría hablar o preguntarte sobre el proceso de, no ya de escritura, sino de investigación, de entrevistas. En los agradecimientos del libro citas sin nombres, pero citas a exdirectores de Patrimonio Nacional con los que te has reunido, para poder escribir este libro o investigar. Y también con Antonio López. ¿Has llegado a reunirte con Antonio López Sí, para con leer Antonio me he este libro? reunido mucho. O sea, es un libro que es verdad
se empieza a escribir a lo mejor hace 20 años, ¿no? Sin saberlo, porque al final estás contando hechos y crónicas que tienen que ver con el desarrollo del cuadro, como por ejemplo la no inauguración del Museo de las Colecciones Reales frente a Palacio Real. Es muy importante porque, claro, el no tener ese museo no posibilita que el cuadro salga de Alabarderos y se vaya al museo. Voy a preguntarte de eso también más Claro, adelante. pues entonces lo dejo ahí y ahora hablamos de eso. Claro, son muchos años de tratamiento, pero es verdad que al realizar este libro sí que me senté con los presidentes de patrimonio porque necesitaba de primera mano saber qué había pasado. Ujú. Em, con Antonio la relación se cortó el día que publiqué la crónica o crítica sobre el cuadro, cuando se presentó a finales de 2014. Yo tenía muy buena relación con él, de hecho, en el libro de la otra Gioconda incluyo un encuentro con él mientras investigo sobre Da Vinci, porque hay muchas coincidencias en su manera de entender el tiempo y en su manera de entender la realización y finalización de una obra, Ujú. ¿no? Ya entiendes a qué me refiero, claro, que Da Vinci tampoco acababa, no tenía... No están inacabados, exacto. Claro. Eh, bueno, aquello lo titulé, como decías al principio, no son Borbones, son membrillos. De aquel título, de aquel titular viene este título. Y eso a él no le sentó muy bien. Yo he intentado hablar con él, pero no ha sido posible. Y lo que sí que he encontrado ha sido todas estas entrevistas que ha estado dando durante estos 20 años. Es un personaje muy público. Y él no ha parado de hacer referencias a ese cuadro sin citarlo y sin que nosotros lo supiéramos. Pero cuando revisas todas esas entrevistas del pasado, está constantemente hablando de sus problemas al enfrentarse con una foto, de sus problemas al no tratar a las figuras del natural, sus problemas de composición cuando no es una vista eh, de una ciudad. Mm. Y Borbones y Membrillos viene de eso, viene de que él no estaba capacitado para tratar a la figura humana. Lo suyo son paisajes, siempre ha sido O paisaje. bodegones, sí. Claro, la figura humana ha aparecido en alguna ocasión cuando él trataba los interiores de su familia y incorporó, por ejemplo, en la cena, incorpora a sus hijas, a su hija, creo que todavía no estaban las dos, no recuerdo, y a Mari. Entonces, mm, hubo un proceso de deshumanización en su pintura. La pintura que él estaba haciendo a finales de los 50 era surrealista y tenía una presencia humana. Pero él acaba con todo eso cuando, cuando manda toda la obra a la primera Nueva exposición York. en Nueva York. Ya apenas hubo un cuadro con figura humana, es una pareja en Atocha, haciendo el amor en primer plano en la calle, desnudos en medio de la ciudad deshabitada. Eso creo que ahora está en el Museo de Bellas Artes de Boston, en el almacén. Creo que no se atreven a exhibirlo porque están ahí dos tíos follando, no sé. Pero ese es el último cuadro. Tanto, López. Claro. Pero prácticamente ese es el último cuadro donde la figura humana tiene esa presencia. Bueno, por eso también en el libro hablo de ese encuentro con Velázquez e Inocencio X, ¿no? Esa aspiración de llegar, como pintor, de llegar a lo más alto del poder. Es algo muy interesante que Mm. normalmente
pasa como desapercibido porque creemos que el pintor es un genio al que no le preocupan estas veleidades. Claro que sí, y Goya quería ir en carruaje, por supuesto. Y, y Antonio, pues no pudo decirle que no a la Casa Real. Fueron 300.000 euros, pero la verdad es que él ya en aquella época se acababa de comprar su casa donde se rueda el sol del membrillo, o sea que no iba mal de dinero, y, pero eran los reyes. Y era incorporarse a una tradición Pictórica española muy importante. en la que ya estaba Velázquez, estaba Goya y después y Sorolla pintó a Alfonso XIII cuando era joven y luego él. Claro, o sea, no puedes estar ahí, pero en realidad, ¿quién tendría que haber pintado ese cuadro? Era Carmen Lafón. Era la retratista de los realistas. Pero era una mujer y era desconocida o no era tan conocida como Antonio López. Entonces, hombre, no puede ser. Queremos un Antonio López, pero una Carmen Lafón que cuando muere ni siquiera tiene una sala En el Reina Sofía. en el Reina Sofía. ¿Y los encuentros con los expresidentes y expresidentas de Patrimonio Nacional eran unos encuentros afables donde se abrían para hablar Sí, de este problema? sí. Ten en cuenta que son expresidentes, son muy leales, eh, son muy leales a la casa por la que pasaron, tienen esa noción como de pertenencia monárquica, borbónica, juancarlista, pero aún así podía preguntarles sin problema y ellos contestaban. Probablemente me habrían contado mucho más. Al final, como periodista, sabes que una fuente, a menos que tenga algo en contra de alguien, siempre se va a guardar. Cuestiones que además probablemente suelen ser muy importantes, ¿no? Que son pequeños detalles que a lo mejor ni siquiera ellos lo recuerdan, pero en los detalles está la fuerza del relato. Y a mí cuando uno de ellos me dice que ha pasado, que ha visto al príncipe Felipe hasta en 3 posiciones distintas dentro del cuadro, ese detalle es clave. No, la verdad es que fueron muchos encuentros y fueron muy amables, fueron muy enriquecedores. Han leído el libro, no ponen ninguna pega. Me pidieron, por supuesto, que no les citara y así lo he hecho. Pero están contentos con lo que me contaron. No ven ninguna tergiversación, no ven ninguna exageración, no hay ningún engaño, ni siquiera en el caso del desmontaje del cuadro en las Navidades de 2020, ¿no? De 2019 a 2020, cuando se cree que esa es una buena oportunidad para retirar el cuadro mientras se está montando el Belén napolitano y no lo ve nadie. Y en medio del desmontaje se cambia la orden porque se mueren de miedo y les dicen a los operarios, volvedlo a colgar otra vez. O sea, todo es cierto, no hay nada producto de la invención. Hay un producto narrativo, pero no hay ningún dato que haya salido de mi imaginación. En el libro se habla de arte, del arte. Hablas del simbolismo, del costumbrismo, de Sorolla, Velázquez, Goya. Y como persona que que ha estudiado arte, la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Y me gusta mucho contextualizado a Antonio López con esos pintores. Y me gustaría centrarme en Sorolla y en lo último que has estado hablando, porque, bueno, Antonio López, lo dices en el libro y también forma parte de la historia artística de España, tuvo 2 exposiciones en Nueva York con las que vendió todo y más. Hizo muchísimo dinero, bravo por él.
los artistas también tienen que comer y pagar facturas y tienen Sí. derecho a... No, no, además Nueva York le sacó de embajadores, de que vivía en un piso compartido, bueno, vivía en la casa de sus suegros. Ujú. Y Sorolla también hizo eso, Sí. 60, 70 años o 100 años, no 100, antes que él. Y la pregunta es, ¿crees que él sí que quería trascender, como hemos comentado, que quería Antonio, ser parte de una escuela, de un relato del pintor de corte español? Antonio López. Sí. Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Lo que pasa es que, claro, le tocó en un tiempo que ya no existen los pintores cortesanos, ¿no? Y yo no sé si va a ser, o sea, esto es un vaticinio muy arriesgado, pero veo muy complicado en la posición y en la disposición de Felipe VI, veo muy complicado que suceda un retrato real de él. Y es un hecho que realmente no tiene precedentes, porque los Borbones son una máquina, son un rodillo de símbolo y de creación y de construcción pictórica y de imagen y él está muy asustado, tiene un perfil bajo descarado y no quiere, no quiere generar ningún símbolo que no sea todo lo opuesto a su padre, ¿no? Está intentando generar esa imagen de transparencia, que bueno, en fin. Pero Antonio, claro que quería trascender. Claro, claro, claro que quería trascender. Era ya lo que le faltaba. Ten en cuenta que el reconocimiento de la crítica y de los museos apenas lo tiene. ¿Mm? O sea, en el Reina Sofía es un pintor que está estigmatizado y eso a él le duele bastante. Mm. Entonces, bueno, que no te reconozca el Museo de Arte Contemporáneo Principal español, de tu país. Mm. pero te reconoce la Casa Real. Bueno, Mm. sí, ente- ahí está la aceptación del encargo, ¿no? Completamente. Has comentado, y yo no quería tirar de ese hilo todavía, porque ahora quiero. Has citado el Museo de las Colecciones Reales, que Sí, ahora tiene otro nombre, si no me equivoco, es Centro o Espacio de Colecciones Reales, ahora quieren llamarle la galería. la Galería. Bueno, para las personas que no saben, ese es un museo nuevo, un espacio de arte, eh, en, justo debajo de la Catedral de la Almudena, que lleva construido 7 años. No sé, han Sí, pasado sí. una ingente cantidad de directores y directoras, cada uno con un plan museístico nuevo. Y me parece muy curioso porque es un museo que yo no he estado, pero he visto fotos, de hecho trabajo en arquitectura actualmente, y es un museo como espacio arquitectónico es muy bonito porque es muy sutil, no tiene un protagonismo, tampoco puede competir mucho con la Almudena y con el Palacio Real, las vistas a esos jardines, a ese parque. Y resulta que tanto el cuadro como el museo, los dos son unos problemas o generan unos problemas muy grandes a, Totalmente. a la política y a la política cultural, ¿no? Del Son país. problemas, son problemas de representación, que es un poco al hilo de lo que contaba del rey asustado, ¿no? O sea, por un lado, no se quiere retirar el cuadro de Palacio Real porque es un golpe simbólico muy fuerte, pero sí que te atreves a mandar a tu padre a Abu Dhabi. Y por otro lado, no terminas de inaugurar ese museo. O sea, a mí me lo enseñaron en el 14. Eh, Hace 8 años. el arquitecto nos hizo un paseillo a unos 6, 7 periodistas y allí vimos una construcción completamente acabada, completamente vacía y todo muy surrealista, la verdad. Pues sí, el edificio es muy bonito, imagino que es como el sueño dorado de cualquier arquitecto, que no me estropeen lo que he hecho, que no me lo ocupen. Y de Ya. hecho el edificio tiene varios premios
esto ya es muy surrealista, sin haber sido inaugurado, ¿no? Ahora dicen que en 2023 es probable que lo abran, probablemente que en verano de 2023 lo inauguren, pero como decías, el proyecto editorial, el relato historiográfico no está claro. Sí es un homenaje a la monarquía, pero claro, es un homenaje con el que parece ser Felipe VI no se encuentra muy a gusto, ¿no? Imagínate un rey que quiere pasar desapercibido, perfil bajo, no sé qué, y de repente inauguras ahí unas salas a bombo y platillo con homenajeando a los Borbones y a los Austrias. Y parece ser que ni siquiera el cuadro de Antonio va a ir en el museo. O sea que no sé qué van a hacer con el cuadro. Dicen que lo van a dejar ahí, pero es que Patrimonio Nacional es consciente del anacronismo que supone ese cuadro a la vista y han diseñado un visillo que cubre el cuadro cuando hay visitas oficiales para no poner en un entuerto al paseo. Porque Juan Carlos ya no es el que era. Y esto lo descubrimos, bueno, lo descubrí porque fui un día a Patrimonio Nacional a hacer un reportaje de otro asunto, quise ver el cuadro, una vez salía de hacer el otro reportaje y no me lo dejaron ver. Y no querían que lo viera. Y entonces ya me terminaron diciendo que el cuadro es que llevaba mucho tiempo fuera de la vista y que suponían que lo habían trasladado a los almacenes. Claro, yo estaba alucinando. Digo, pero si no habéis anunciado nada de que habéis retirado este cuadro, que es probablemente el cuadro ahora mismo con más poder simbólico de toda la colección, de todo el paseo que hay. Y bueno, no, me prohibieron el acceso a la sala, que es una sala por la que estaba pasando gente, pero a mí no me dejaron entrar la gente de comunicación. ¿Eh? Ya te conocen. No, bueno, por supuesto que me conoce, pero lo que a mí lo que más me impresionó es que pensaran que no nos íbamos a enterar de esto. Claro, me dieron hasta tres y una cuarta versión de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, pues nos hemos quedado con esa última versión de hay un visillo que se tapa. Yo al día siguiente fui a hablar con los vigilantes de sala y a mí los vigilantes me dijeron que el cuadro llevaba retirado desde hacía más de un año. Bueno, nunca lo sabremos a ciencia cierta qué es lo que ha pasado, creo. Pero lo que sí que sabemos es que no saben qué hacer con el cuadro, que es un marrón. Completamente. Bueno, te he hecho unas cuantas preguntas sobre el libro. Podría hacer más, pero vamos a dejar que las personas se lean el libro. Por favor. Que es un libro muy, 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 muy interesante. Ha sido un placer charlar contigo. No, Jorge, el placer mío. Sobre este libro. Muchas gracias, Pello. Gracias a ti. Un abrazo también y gracias a Manuel y a Jorge, que nos he citado, los editores de Lengua de Trapo, que nos he citado al comienzo de la charla. Y gracias a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds, por hacer posible este ciclo de charlas Romancero Talks, episodios nacionales. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. Gracias. Chao.